Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarles esta mañana de viernes. Es 26 de febrero, está concluyendo ya el segundo mes de este 2021 y como es habitual, tenemos para ustedes la más reciente actualización sobre la situación epidemiológica en el país. Información, como es costumbre, que viene de la mano del doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días, Lázaro, a ti, al equipo que nos acompaña y hace posible esta transmisión, a la intérprete de lenguas de señas y a todas las personas que siguen la información diariamente. Hoy un nuevo día con sus cosas, una reducción en el número de fallecidos, un aumento en el número de casos diagnosticados, lo cual traduce lo que hemos venido diciéndonos, que todavía la situación epidemiológica es muy compleja en nuestro país. Y después vamos a ver por provincia cuáles son las de más riesgo en estos momentos, aunque el riesgo está presente en todo el país. Bueno, hoy tenemos que lamentar y dar las condolencias a sus familiares y amistades por el fallecimiento de 2 personas en nuestro país con COVID-19. Uno era un paciente de 70 años de edad del municipio de Arroyo Naranjo, aquí en La Habana, contacto de un caso positivo que ya se había diagnosticado, que padecía algunas comorbilidades, una hipertensión arterial, una cardiopatía isquémica, que comenzó el 18 de febrero con secreción nasal y pérdida del apetito. Es la sintomatología que presentó en ese momento. Se evaluó, fue positivo al test de antígeno como está establecido a toda persona con sintomatología sugestiva de COVID en los policlínicos de nuestro país, porque a veces ya van preguntando, ¿dónde me puedo hacer el test de antígeno? En los policlínicos de nuestro país, pues se le hace esta prueba que además es muy efectiva cuando hay sintomatología. En este paciente resultó positivo el test de antígeno y se ingresó. Tuvo una evolución de varios días realmente ingresado en hospitales, una buena parte de ellos en terapia intensiva, ya que desde prácticamente el segundo día o el mismo día de ingreso ya presentaba algunas complicaciones. Lamentablemente, después de un episodio de una bradicardia extrema, pues hizo una parada cardiorrespiratoria, por lo cual se aplicaron las medidas de reanimación cardiopulmonar, pero no fue posible su recuperación. Reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades. La otra paciente que fallece en nuestro país, una señora de 88 años de edad del municipio de Pinar del Río, también contacto de un caso que ya había sido confirmado previamente, con algunas enfermedades previas, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, una enfermedad cerebrovascular, que comenzó sus síntomas con fiebre, tos, cefalea, diarreas y decaimiento. O sea, ya inicialmente tenía una sintomatología bastante compleja. Se fue atendida en el hospital, se hicieron las pruebas, se ingresó, se confirmó y después de una estadía de 22 días, de 7 días ingresada, de ellos 5 en terapia intensiva, pues presentó un empeoramiento clínico, gasométrico y radiológico, por lo que hace una parada cardíaca, se realizan las maniobras de reanimación cardiopulmonar y la paciente lamentablemente fallece. Realmente damos las condolencias a sus familiares y amistades y siempre lamentamos mucho el fallecimiento de personas en nuestro país por cualquier razón, que sea una enfermedad, pero en este caso por la COVID, por lo que ha representado desde el punto de vista de afectación a la salud y afectación desde el punto de vista de fallecimiento.
Ingresados en estos momentos en nuestro país, 19.169 pacientes, cifra inferior a la del día de ayer, igual que el número de sospechosos, 2.971, en vigilancia 11.862 y confirmados activos, personas con PCR positiva que están ingresadas, además 4.336. Una cifra que ya hace 2 o 3 días viene disminuyéndose como expresión de las altas que se vienen dando y que en el día de ayer pues son 53 personas en activas menos que el día anterior. Se estudiaron, se procesaron 18.568 muestras para el diagnóstico de la COVID-19 en todos los laboratorios que tenemos en el país y se diagnosticaron un número de 875 personas con la COVID-19. Eso da una positividad en las muestras estudiadas superior a la del día anterior de 4,71 y significa 205 casos confirmados más que el día anterior. Con este comportamiento de los estudios realizados ayer, pues ya se acumulan 2.536.127 estudios que se han hecho de PCR para el diagnóstico y se han diagnosticado un total de 48.441 personas con la COVID-19. Estamos hablando de una positividad de todas las muestras estudiadas del 2,06%. En cuanto al procesamiento de muestras, siempre ponemos, porque además la población lo pregunta, se procesaron de todas las provincias y municipios del país, La Habana como siempre con el mayor %, pero le sigue, como se puede ver ahí, Santiago de Cuba, Matanzas, Villa Clara, Ciego de Ávila, Holguín. Hay que tener en cuenta que en algunas provincias, como La Habana, Matanzas, en algunas ocasiones, Santiago de Cuba, el número de muestras tiene en cuenta las muestras que se toman a los viajeros cuando arriban a los aeropuertos. Estas provincias tienen aeropuertos internacionales y, como es natural, eso incrementa el número de muestras procesadas. Nuevamente, de los 875 personas que se diagnosticaron ayer con la COVID-19, pues el mayor número son autóctonos, 854, y un total de 21 personas diagnosticadas ayer que arribaron a Cuba recientemente, podemos decir que en los últimos 5 o 6 días, y por los estudios que se realizan en nuestro protocolo, pues se lograron diagnosticar y sin riesgo de transmisión a la comunidad, ya que, como también la población conoce, de los aeropuertos van a un centro de aislamiento hasta que esté totalmente estudiado. En el gráfico se puede apreciar, además de este comportamiento que hace más de un mes se está ocurriendo en nuestro país, donde predominan los casos autóctonos de transmisión, pues se ve que en el día de ayer tuvimos un incremento en comparación al comportamiento de los 4 días anteriores. Del total de casos diagnosticados ayer, nuevamente el 94,8% está entre ese %, el 95% contactos de casos confirmados. Ese es el grupo de riesgo que más valor, o sea, de donde estamos obteniendo el mayor número de personas contagiadas con la enfermedad. Y yo lo digo porque en La Habana los contactos todavía, ya dado el volumen y la cantidad que son, se mantienen aislados en sus domicilios. Y creo que todas las personas que son contactos deben darse cuenta de la importancia que tiene
de proteger a su familia, porque un alto por ciento, podemos decir que todos los días de 100 contactos, 94 o 95 resultan positivos, de 100 contactos de los casos confirmados. Entonces, denos cuenta de la importancia que tiene proteger a la familia en mi domicilio y no permitir tener visitas, no salir hasta que no se me realice el PCR al 5.º día y tenga el resultado negativo. En el acumulado, este por ciento de personas que se diagnostican como contactos de casos confirmados, el 89,8%. Ayer, como es natural, los 21 casos importados tienen como fuente de infección el exterior de nuestro país, el extranjero. En el acumulado es el 9,7%. Y 24 en el día de ayer, hasta la mañana de hoy, todavía no se ha podido precisar la fuente de infección. Como siempre digo, se trabaja para poderlo completar. Refiriendo al comportamiento desde el 1 de noviembre, fecha en que se hizo la apertura de los viajeros y demás, en el acumulado de los 10.534 han tenido relación con viajeros extranjeros. 10.534 de las personas diagnosticadas en nuestro país del 1 de noviembre hasta la fecha han estado en relación con viajeros internacionales. Eso representa el 25,3%. Tuvo mucho valor esta apertura, no por la apertura, sino por las violaciones que ocurrieron con el protocolo que se debía de cumplimentar en cada uno de los domicilios hacia donde fueron estos viajeros o los viajeros. Los 875 personas que se diagnosticaron con COVID-19 ayer, La Habana con el mayor número, 462. Camagüey con 84, Santiago de Cuba con 70, Pinar del Río 51, Artemisa 34, Granma 32, Mayabeque 30, Holguín 27, Santi Espíritus 21, Guantánamo 19, Villa Clara y Ciego de Ávila con 15 casos confirmados ayer cada una, y Cienfuegos con 7, Las Tunas con 5 y Matanzas nuevamente con una cifra baja, 3 casos confirmados ayer. El 51% de las personas diagnosticadas ayer del sexo femenino, en el acumulado son el 48,8%, y en el acumulado de todas formas el sexo masculino pues es superior, 51,2%. El 49% de los casos diagnosticados ayer totalmente asintomáticos, característica de la enfermedad. En el acumulado es el 54,06% de todos los diagnosticados en Cuba desde el principio de la pandemia, que próximamente cumpliremos el año, pues ha estado asintomático en el momento que se ha hecho el diagnóstico. Por grupos de edades, nuevamente una cifra elevada de menores de 20 años de edad, 99, 91 de esos 99 en edades pediátricas de 18 años y menos, y de los 91 que se diagnostican ayer, nuevamente 7 menores de 1 año. Estamos hablando de 7 lactantes, en los cuales indiscutiblemente los adultos tenemos una responsabilidad. Con estos 91 en edades pediátricas diagnosticados ayer, ya se acumulan 5.365 niños, jóvenes, adolescentes de 18 y menos años de edad que han sido confirmados con COVID-19 en nuestro país. Eso representa el 11,1% de todas las personas diagnosticadas con COVID-19. Están en este grupo de edad de mucho riesgo. Hoy activos 690, inferior a días anteriores, pero todavía
elevados, recuperados el 88,6%. Ayer habíamos informado un adolescente que estaba grave, su evolución y los tratamientos aplicados permitieron que pasara al estado de cuidado, pero se incorpora un lactante de 57 días en estado grave en el día de ayer. Mucho riesgo, ojo. De 20 a 39 años de edad, 310 personas de las diagnosticadas ayer, de 40 a 59, 314, y de más de 60 años, grupo de extremo riesgo por la evolución de estos pacientes, un número elevado, 152. Los 21 personas diagnosticadas ayer con COVID, importadas a nuestro país, La Habana con el mayor número, 13 casos, de Marianao, de Plaza de la Revolución, de Boyeros y de Centro Habana y de San Miguel del Padrón, 1 de cada uno, de Playa 5 y de Habana del Este 3. En la provincia de Ciego de Ávila se diagnostica un caso importado de Morón, siempre son de Morón los casos importados. En Camagüey, un caso importado del municipio Cabecera, y en Holguín 5 casos importados, 4 del municipio de Holguín y 1 de Urbano Noris. En Santiago de Cuba, el paciente importado en el día de ayer del municipio Cabecera. Por países de procedencia, de España 8, de Rusia 7, de Alemania 2, de Estados Unidos, Francia, Panamá e Italia, 1 de cada uno. Y ayer también se diagnostican 10 extranjeros con COVID-19 en nuestro país. 5 españoles, 3 de ellos importados de España y 2 autóctonos de aquí de La Habana. Una japonesa procedente de Francia, una brasileña procedente de Panamá, una sueca procedente de Alemania, un italiano procedente de este país, de Italia, y un ruso también procedente de su país, de Rusia. Autóctonos, cifra elevada, como yo dije, superior a la del día de ayer y a la del día de antier, 854. Pinar del Río con 51 casos autóctonos, pudiéramos decir que es similar al día de ayer, 2 menos, y con una afectación en 5 de sus 11 municipios. El municipio Pinar del Río, que es el que ha estado con una mayor incidencia, con 36 casos autóctonos, San Juan con 6, San Juan y Martínez con 6, Consolación del Sur con 4, y La Palma y con 3 y San Luis con 2. Artemisa 34, 25 más que el día de ayer y en 9 de sus 11 municipios. Claro, en Artemisa tengamos en cuenta que hubo una problemática con el laboratorio y este incremento que hemos tenido, independientemente de que tiene un elevado riesgo, pero tiene que ver también con el procesamiento de las muestras, que ya se estabilizó. San Cristóbal con 14, Guanajay con 7, Artemisa y Candelaria con 3 cada uno, Alquízar y Bahía con 2 cada uno, y Caimito, Mariel y San Antonio de los Baños con 1 cada uno. La Habana incrementa el número de sus casos, 91 más que el día de ayer, 449 en el día de hoy, y como ocurre desde hace prácticamente un mes, con una afectación de todos sus municipios. El mayor número ayer, San Miguel del Padrón con 62, Habana Vieja con 48 y Centro Habana con 46, que como hemos dicho desde el principio, unas cifras muy elevadas de casos en estos 2 municipios. Guanabacoa con 40, Arroyo Naranjo 39, 10 de octubre 32, El Cerro con 18,
Marianao 16, Playa con 13, Plaza de la Revolución 11, Boyeros una cifra elevada 34, La Lisa 23, Habana del Este 30, Regla 13 y Cotorro 24, dispersos en todo el territorio de la provincia. Mayabeque confirma un total de 30 casos autóctonos, superior al día de ayer en 16, y con una dispersión importante. Se afectan 10 de sus 11 municipios en el comportamiento de ayer. Quibicán con 10, San José de las Lajas con 7, Güines y Melena del Sur con 3 cada uno, Santa Cruz del Norte con 2, Jaruco, Madruga, Batabanó, Nueva Paz y San Nicolás con 1 cada uno. Una dispersión importante en el territorio de Mayabeque. Matanzas que ha mantenido un control sobre la pandemia, pues 3 casos autóctonos ayer, de Matanzas, de Cárdenas y de Los Arabos, 1 de cada uno. Cienfuegos, que también es una provincia que ha tenido un control de la enfermedad, aunque tuvo unos casos en estos días, a partir de un evento institucional fundamentalmente, pero de todas formas se diagnostican 7 casos en el día de ayer, Cienfuegos Cabecera con 4, Palmira con 2 y Abreu con 1. Villa Clara, un total de 15 casos autóctonos ayer, 7 más que el día anterior. En Santa Clara 7, en Manicaragua 3, en Remedios y Placeta 2 en cada uno de estos municipios, y el municipio de Caibarien con un caso autóctono. Santi Espíritu incrementa la cifra a 21 casos autóctonos. En Santi Espíritu Cabecera, que es donde está la mayor afectación, 10, en Jatibonico 7, en Trinidad 3 y en Cabaiguán 1. Ciego de Ávila diagnostica 14 casos en el día de ayer, una reducción con el comportamiento del día anterior. Ciego de Ávila Cabecera con el mayor número, 4, Morón y Ciro Redondo con 3 cada uno, 1 de enero con 2 y Venezuela y Chambas con 1 cada uno. Camagüey una cifra muy elevada de casos, lo cual traduce la complejidad epidemiológica que está enfrentando, que se han adoptado medidas de mucho más rigor desde el punto de vista de limitaciones en cuanto a las actividades, su Consejo de Defensa muy activo, pero indiscutiblemente una cifra de 83 casos autóctonos es una cifra elevada para el comportamiento que había mantenido esta provincia. El mayor número en el municipio de Camagüey, 51, le sigue Florida con 14, Esmeralda con 9, Nuevitas con 5, Vertientes con 3 y el municipio de Céspedes con 1. Las Tunas, provincia que en el día de ayer no confirmó casos, pero realmente ha mantenido un control de la epidemia. 5 casos confirmados ayer, 4 del municipio de Las Tunas y 1 del municipio Mají-Bacoa. En Holguín, 22 casos autóctonos ayer, Holguín, municipio cabecera 14, Sagua de Tánamo con 3, Mayarí con 2, y Moa, Calixto García y Cueto con 1 cada uno. Granma incrementa el número de casos a 32 en el día de ayer, pudiéramos decir que 20 más que el día anterior, con la afectación mayor en Bayamo con 28 casos, Iguaní 3, Boyarriba 1, aquí se trabaja duro, su Consejo de Defensa, medidas más restrictivas cada vez, ha estado un equipo trabajando allí, la presencia de una viceministra de Salud también en el territorio, trabajando de conjunto con ellos.
y debe controlar como lo ha demostrado, pero indiscutiblemente ha tenido un incremento de la transmisión y en parte está incidiendo un evento institucional también. Santiago de Cuba, que parece que va a seguir disminuyendo el número de casos, 69 autóctonos ayer, 14 menos que el día anterior, y con una afectación que abarca 4 de sus 9 municipios. Y como ha estado ocurriendo, el municipio de Santiago, con 49 casos diagnosticados, es el de mayor afectación, el de mayor transmisión. Ayer 14 en Palma Soriano, 4 en San Luis y 2 en el municipio de Contramaestre. Guantánamo, otra provincia que también ha ido controlando la situación de transmisión que presentó días, semanas anteriores, con 19 casos autóctonos ayer, Manuel Tames con 9, Guantánamo Cabecera con 8 y Caimanera con 2. Y el municipio especial Isla de la Juventud no confirma casos en el día de ayer, se procesaron muestras, porque también ahí viene la pregunta, no es que no se procesaron, sí se procesaron 98 muestras, que es lo que tenían ellos por procesar, pero no se confirmó ningún caso. No obstante, por tasa de incidencia en los últimos 15 días, aunque inferior al día de ayer, pero Mayabeque está en un segundo lugar, como podemos ver ahí, con una tasa de 169,1 por 100.000 habitantes, tasa de incidencia de casos confirmados de COVID. La Habana en primer lugar, superior al día de ayer, 306,8, disminuye Santiago a 138,2, disminuye Guantánamo a 135,1, Pinar, discreto aumento, 117,8, y el municipio especial Isla de la Juventud, que como sabemos pasó a estar entre la fila de los 6 con mayores tasas, en la posición número 6, con una tasa de 105,4. Matanzas, provincia que ha mantenido un control, y Las Tunas, las provincias de nuestro país con menor tasa de incidencia, 14,7 en Matanzas y 14,6 en Las Tunas. Cuba, con una tasa de 110,1 por 100.000 habitantes, pues superior a la del día de ayer. Vamos directo a los mapas de la provincia de La Habana. Ahí se ve el mapa de la provincia de La Habana, donde se plotea en el gráfico la tasa de incidencia. Como ustedes ven, con una, no podemos hablar de tendencia con tan poco tiempo, ¿no? Con una reducción en los últimos días. Ustedes dirán, no, pero es que tuvo más casos. Sí, pero acuérdense que este gráfico se hace con la tasa de incidencia de los últimos 15 días, que es la que ha tenido eso. De todas formas, es la provincia con mayor tasa de nuestro país, es la provincia que tiene afectados sus 15 municipios, es la provincia donde su Consejo de Defensa adopta cada vez medidas de más rigor. Ya hay muchas áreas, centros que se han ido cerrando desde el punto de vista de una transmisión, evitando que las personas entren, que salgan, para terminar de controlar la situación epidemiológica compleja que tiene esta provincia, que indiscutiblemente, igual que lo ha hecho en otros momentos, pues lo va a resolver. Mayabeque, que es la segunda provincia con mayor tasa de incidencia de nuestro país, ahí ustedes ven cómo en la curva se ha mantenido en una meseta que parece que quiere bajar, afecta a todos sus municipios, y ayer el municipio de Madruga, Melena del Sur, Quibicán, San José de las Lajas, Nueva Paz y Güines, con las mayores tasas de incidencia en este territorio.
Y Santiago de Cuba, que ha tenido casos en todos sus municipios, su mayor afectación siempre ha sido en la cabecera provincial, ahí se puede ver, y en el gráfico la curva hacia una reducción en cuanto al número de casos, que nada que confiar. La provincia estuvo muy complicada, todavía con complicaciones, todavía con riesgo de transmisión, y es el hecho de que su Consejo de Defensa mantenga un grupo de medidas de restricción. Y como ya yo he dicho, el municipio de Santiago de Cuba con la mayor tasa de incidencia de esta provincia, seguido de Palma Soriano, San Luis y Guamá. Esta es la situación por territorios de la complejidad. Todavía Cuba con mucho riesgo epidemiológico, aunque se está trabajando para poderlo controlar. En resumen, de 48.441 pacientes con COVID que se han diagnosticado en nuestro país, hoy se mantienen ingresados 4.336, es el 8,9%. Como dije anteriormente, con una reducción en cuanto al día de ayer. De esos 4.336, 4.283 con una evolución clínica estable. Lamentamos en el día de hoy el fallecimiento de 2 personas con COVID-19 en nuestro país. Dimos las condolencias a sus familiares, amistades, y con estos fallecimientos ya la cifra de pacientes que han fallecido con la enfermedad en Cuba desde el principio de la pandemia, pues asciende a 314, lo cual da una letalidad de un 0,65%. Insatisfechos con ella, aunque inferior al mundo, que es de 2,21, y a las Américas, que es superior, de 2,37%. 2 personas que se evacuaron al principio de la pandemia, 54 que han retornado a sus países después de diagnosticados, una cifra de alta superior al número de confirmados, 926, lo cual hace un balance positivo, lo cual permite que el número de activos se siga disminuyendo. Y con estas 926 personas que se han dado de alta en Cuba, en el día de ayer ya se acumulan 43.735 pacientes recuperados. Eso es el 90,3% de todos los diagnosticados. Aunque inferior todavía una cifra elevada de pacientes confirmados en nuestras terapias intensivas, 8 menos con respecto a ayer, pero todavía alta, 53. Y de ellos, un número importante de críticos, 26 críticos y 27 graves. Nos apoyamos con un gráfico que nos mandó el profesor Millán, donde se puede apreciar cómo en azul es el total de personas que se mantienen activas, que se mantienen enfermos, y en rojo los que están en terapia intensiva. Fíjense cómo este número de personas en terapia intensiva fue incrementándose en la medida que se incrementaron los casos activos. En los últimos días, como se puede apreciar ahí, disminuyen los casos activos discretamente, todavía altos, y disminuyen los casos en terapia intensiva, todavía alto y con mucho riesgo para la vida de las personas que están en esta sala, pero indiscutiblemente va disminuyendo. Y por último, viendo la gráfica del comportamiento de la pandemia en Cuba, ya en el mes de febrero de este año tenemos 5.313 casos confirmados, más que en el mes de enero, que fue la cifra más elevada de nuestro país. Fueron 13.536
casos confirmados. Y lamentablemente tenemos en febrero 28 fallecidos más en comparación con enero, que fueron 70 en total, que es la cifra más elevada en cuanto al número de fallecidos. Solamente esa gráfica nos permite ver el fuerte incremento de casos que hemos tenido a partir del mes de noviembre, fundamentalmente diciembre, enero y febrero, que algunos de los indicadores que vamos teniendo ahora consideramos que con las acciones que se hacen va a ir bajando. Estoy casi seguro que marzo va a ser con las acciones, con la participación de la población, no solo son las acciones. Como un día le oí un comentario yo a un compañero en Cuba Debate que dejó claro, sí, le echamos la responsabilidad al Estado, que sigue aplicando medidas. ¿Y cuál es mi responsabilidad? O sea, ¿cuál es la parte que yo tengo que poner para que realmente se logre el control y volvamos a florecer, vayan nuestros niños a la escuela, se revitalice la economía de este país que tanta necesidad tiene? Entonces, yo creo que sí, vamos a trabajar, el pueblo cubano lo ha demostrado en muchas otras tareas que se le han dado, pero esa fue la situación que enfrentamos a partir de la segunda quincena de noviembre, fundamentalmente diciembre, que algunos de los que hablan de esto hablan de la tercera ola, la tercer rebrote, que indiscutiblemente fue muy superior a las dos primeras que tuvimos. Esa es la situación. Doctor, sigue siendo muy preocupante el tema de los niños. Usted hablaba hoy de lactantes también que se incorporan a este número de pacientes confirmados, y de ahí ese llamado a la responsabilidad de toda la familia, a los tutores legales de estos menores, a sus padres, para ser consecuentes con esa responsabilidad que por supuesto demanda de todos nosotros. Se ha incorporado a nuestra transmisión la intérprete de lengua de señas Mercedes González. Antes estuvo Marileimi Repilado, siempre llevando estos mensajes a la comunidad sorda de nuestro país. Vamos a hacer ahora de inmediato una pausa y luego vamos a compartir qué sucede ahora mismo con la COVID-19 en el resto del mundo. Sin tocarse ojos, nariz ni boca. Lejos a las aglomeraciones. Con la prudente distancia. Y al tanto de las noticias. Le gana siempre. Bueno, continuamos en esta emisión de conferencia de prensa, ahora para acercarnos a la situación del resto del mundo. Sigue siendo lamentable el incremento de casos positivos, también la situación de nuestra región, nuestro continente en América, sigue incrementándose el número de casos positivos y también de decesos. Doctor Durán, ¿cuál es la información más actualizada a nivel internacional con la COVID-19? Sí, Lázaro, hoy en la mañana, para ser honesto, a las 7 de la mañana revisamos un poquito más la situación de internacional, ¿no? Y vimos algunos gráficos en estos centros internacionales que dan información oficial, y realmente sí, se ve una reducción en cuanto a la incidencia, o sea, el número de casos que se van confirmando en el mundo, y en cuanto al número de fallecidos que se están aportando, que se están notificando en el mundo. Esto es un poco desigual entre países, entre continentes, pero de todas formas, de manera general, se ve una reducción que en conferencias posteriores vamos a traer algunos gráficos con esta situación. Tiene mucho que ver también, doctor, con ya el inicio de la vacunación con diferentes fármacos también en algunos países del mundo. Se unen los fármacos, se une la vacunación indiscutiblemente, con todas las diferencias que hay y todas las discusiones que hay, si no me lo abastecen, que si yo lo pagué, que si el que viene para acá. Hoy veíamos, si no me equivoco, en Perú, todo un proceso judicial que se ha hecho, porque algunas autoridades se administraron la vacuna
y no eran de los grupos de riesgo que estaban priorizados. O sea, todas esas cosas ha traído la vacuna. Pero indiscutiblemente eso, si estamos partiendo de que son vacunas ya aprobadas, que son vacunas que han demostrado que son capaces de producir anticuerpos neutralizantes suficientes sin provocar grandes reacciones alérgicas o grandes reacciones, eventos adversos, pues indiscutiblemente tiene que tener un efecto. De todas formas, Lázaro y todas las personas que escuchan, ayer nuevamente 389.215 personas se confirmaron con la COVID en el mundo. Eso hace que ya la cifra de casos confirmados ascienda a 113.223.300. Eso era anoche a las 12 y ahora en la mañana es 113.653.000. Es así, es una cuestión que se va incrementando. Una cifra elevada todavía de casos activos, 21.900.372. Fallecieron todavía una cifra elevada de personas, 10.915 ayer, y la cifra de fallecidos pues ya se incrementa a 2.511.247 personas que han perdido la vida en el mundo como consecuencia de esta enfermedad. Creo que hoy se que conmemora la fecha, no es nada de conmemorar, es realmente recordar en que se diagnosticaron los primeros casos en la región de las Américas y estamos hablando ya de un año de detectar casos en nuestra región. Esa da una letalidad de 2,21, que es similar al día de ayer y que ya lo habíamos expresado. La región de las Américas sigue siendo epicentro de la pandemia, aporta el 44,92% de todos los casos confirmados en el mundo. Nuevamente una cifra elevada de casos ayer, 181.468, que esto hace que sumen ya 50.863.707 casos confirmados. Una cifra también elevada de fallecidos ayer en nuestra región. De los casi 11.000 del mundo, 6.373 fue en la región de las Américas. Dense en cuenta de por qué hablamos de epicentro de la pandemia. Y con esto, pues ya suman 10.790.005 personas que han estado contagiadas con la COVID. Y lo que es más lamentable es que ayer fallecieran con estos 6.373, ya se acumulan 1.208.528 fallecidos en nuestra región. Y como se ha mantenido durante toda la pandemia con la letalidad superior, 2,37. Activos ayer también una cifra elevada, 10.790.005 casos activos. Esta es la situación. Por países pudiéramos decir que Estados Unidos se mantiene a la cabeza con ya más de 29 millones de casos y con más de 520.000 fallecidos. Le sigue la India, le sigue Brasil, le sigue Italia, le sigue el Reino Unido, Francia, España. Eso es en el mundo. En la región de las Américas, pues indiscutiblemente Estados Unidos a la cabeza, Brasil en segundo lugar, Colombia, Argentina, México, Perú, entre los países que tienen más millones de casos confirmados hasta el momento. Esta es la situación entre los 5 que más casos aportan al mundo. Estados Unidos a la cabeza, le sigue la India, Brasil, Rusia y el Reino Unido. Y entre los que más aportan desde el punto de vista de número en fallecidos, pues Estados Unidos de Norteamérica, Brasil, México, India y Reino Unido también. Esta es la situación del mundo, o sea, todavía compleja, todavía con elevada transmisión, todavía con no uniformidad. Ayer también veíamos un artículo
creo que norteamericano, donde se hablaba de la afectación que ha tenido en el mundo y en determinados países sobre las razas negras, mestizas, sobre la población pobre, sobre la población indígena. Estuvimos al tanto en determinados momentos de la afectación que hubo en la selva amazónica en Brasil, que además no tenían muchos recursos para enfrentar. Pero bueno, de todas formas, lo que ha constituido más de un año de transmisión de la pandemia realmente es importante para todo el mundo. Nosotros, como se ha hecho un reportaje, una visita que se hizo al CIGB, al Instituto Finlay, pues apostando por nuestras vacunas, se vio como en el Soberana 2 y Abdala, que además se está aplicando ya en Santiago de Cuba, ya está en la fase 2 del ensayo clínico, y que en marzo se va a hacer la fase 3 del ensayo clínico de estas vacunas, abarcando números importantes de nuestra población, siempre con la estratificación de riesgo desde el punto de vista de la prioridad que se va a aplicar. Y también está Mambisa, están las demás, todos los candidatos vacunales que en nuestro país está, y que a partir de marzo realmente, después que ya se culmine la fase 3, pues entonces ya viene la aprobación o no, que generalmente por los resultados que se están teniendo debe de aprobarse por el SECMED, que es el Centro Estatal para el Control de Medicamentos, Tecnologías y demás de nuestro país. Y entonces ya comenzaríamos a aplicar masivamente las vacunas, que indiscutiblemente los resultados hasta ahora han demostrado que las reacciones adversas, por no hablar de eventos adversos que ya tienen otra magnitud, que eso se presenta en las vacunas, han sido mínimas en comparación con las que se describen con otros tipos de vacunas, y se ha logrado que las personas tengan una respuesta inmunitaria, tengan un nivel de anticuerpos neutralizantes que permita que los proteja contra la enfermedad. O sea, indiscutiblemente va a venir en este año 2021 a consolidar el trabajo que se viene haciendo para el control de esta pandemia que tanta afectación ha ocasionado en todo el mundo. De hecho, doctor, ayer publicamos un reporte sobre el intercambio que sostuvieran directivos de Biocuba Pharma, también científicos que intervienen en la producción, sobre todo de los dos candidatos vacunales cubanos más avanzados. Estamos hablando de Soberana 02, como usted decía, y también Abdala, y también hemos sido testigos en visitas que hemos hecho a los principales polos productores de estas vacunas, como ya ha comenzado el escalado productivo, o sea, la producción a gran escala de estos candidatos vacunales. Sin dudas, muy buenas noticias, esperanzadoras para nuestro país, que ya inicie en marzo la fase 3 de estos dos candidatos vacunales, de Abdala y de Soberana 02. Sin duda significa mucho, deja mucho aliento a los cubanos y las cubanas de estar más cerca del control de la enfermedad. Usted hablaba de la responsabilidad, usted hablaba de la provincia de Granma, que de hecho tiene un complejo escenario epidemiológico. Hasta allí nos vamos, porque en Granma avanza la construcción del laboratorio de biología molecular. A decir de los especialistas, la obra está a más del 80% de ejecución. El nuevo laboratorio contará con la más avanzada tecnología para la detección de la COVID-19. En pocos días quedará listo y en funcionamiento un moderno laboratorio de biología molecular que se construye en la provincia de Granma. Se ha avanzado fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con el enchape de los locales que van a ser los laboratorios, que están terminados. Se está trabajando hoy en la parte hidrosanitaria del laboratorio, todo lo que tiene que ver con la red interna del mismo. Y se va a comenzar a colocar la carpintería. En almacenes espera el equipamiento no médico y se agrupan otros equipos en el territorio procedentes de distintas instalaciones para ser utilizados en función de la nueva obra, según explicaron los especialistas durante un recorrido de las máximas autoridades de la provincia. Una brigada de trabajadores por cuenta propia junto a los inversionistas de salud, la empresa de construcción y montaje y la ayuda de disímiles organismos contribuyen a la rápida puesta en marcha del laboratorio. Se ha hecho una conductora completamente nueva de los residuales del laboratorio, conectándola a la red de acueducto existente en el municipio de Bayamo, y se está trabajando todo lo que tiene que ver con el pluvial,
del vial de acceso que va a contar el laboratorio, que también se va a pavimentar, lleva sus aceras y contenes, lleva un parqueo para los autos que puedan estar llegando hasta acá, hasta el laboratorio, y todo eso se ha tenido en cuenta con la participación del MICON, de la empresa de recursos hidráulicos, de Acueducto Provincial, de la empresa provincial de la construcción. La eléctrica también nos ha aportado la iluminación que va a llevar exteriormente el laboratorio. Mientras, las muestras de pacientes granmenses son enviadas a disímiles territorios. La provincia tiene un vínculo muy estrecho con el laboratorio de Holguín. También se han enviado muestras al laboratorio de Santiago de Cuba y a provincias tan distantes como Matanzas, Mayabeque, Villa Clara. El mes de marzo es la fecha pactada para dejar inaugurado el nuevo laboratorio de biología molecular en la provincia, que no solo se ocupará de las pruebas relacionadas con la COVID-19, sino que también será útil para otros diagnósticos. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Qué bueno que Granma también contará con su laboratorio de biología molecular para acortar los tiempos entre la toma de muestras y, por supuesto, el diagnóstico, no solo de la COVID-19, luego servirá también para el diagnóstico de otras enfermedades. Doctor, nos escriben muchas personas en redes sociales, también a través de los espacios en los que transmitimos en internet esta conferencia de prensa. Y hay una persona que pregunta, ¿usted trata indistintamente los términos contacto, sospechoso, contacto de contacto? Aclarar un poco cuál es la situación de cada uno de ellos, o sea, qué es un contacto de otro contacto, qué es un caso sospechoso, se preguntan algunos televidentes. Sí, son conceptos que se manejan y incluso la población los maneja. Un sospechoso es una persona que tiene síntomas sugestivos en este caso, de la COVID-19. Si estuviéramos hablando de cólera, son sugestivos de cólera. Y que síntomas sugestivos de la COVID-19, que inicialmente hablábamos de tos, o sea, manifestaciones respiratorias, pues ya se ha extendido a la pérdida del olfato, pérdida del gusto, diarrea, vómito, malestar general, decaimiento, o sea, es una amplia gama. Entonces, es una persona que tiene eso y tiene un elemento epidemiológico. Puede ser un contacto de un caso positivo, puede vivir en una zona o en un lugar donde hay transmisión de la enfermedad, aunque no sea contacto directo. Entonces, como tú ves, hoy es difícil discernir cuando una persona viene con síntomas, decir, no, este es sospechoso o este no es sospechoso. Los sospechosos, que son con estas características, en Cuba tenemos ya hace más de un mes la posibilidad de hacerle un test de antígeno, que como yo dije ayer o antier, casi con un 90% de concordancia, generalmente el que tiene COVID, pues resulta positivo a test de antígeno, después se confirma por PCR. Vamos a aclarar un poco, disculpe doctor, el test de antígeno es un proceder similar al PCR, o sea, igual sí, es la introducción. Toma igual, no es con sangre, como fueron los kits rápidos que utilizamos una vez, es igual. Además se le llaman diagnósticos rápidos porque se da en 15 minutos, tú tienes el resultado, es muy efectivo. Entonces, ya ahí entonces yo pasaría a hacer un caso sospechoso con un test de antígeno positivo, que eso es ingresado. Y ya después que tengo el PCR, pues ya soy un caso confirmado de COVID-19. Ahora, contacto, yo soy confirmado o yo soy sospechoso. Todas las personas que han tenido relación conmigo, generalmente estrechas, relaciones de trabajo, relaciones familiares, relaciones de grupos sociales, que han tenido relación conmigo, ¿en qué periodo? En los 15 últimos días. ¿Por qué? Porque es el periodo de incubación máximo de la enfermedad. Eso se le llama en epidemiología contacto de primer orden. Y están los contactos de segundo orden, que son las personas que han tenido contacto con ese contacto. Hoy en Cuba, excepto La Habana por la cantidad que son, los contactos van para un centro de aislamiento de contacto, donde se le hace un PCR al 5.º día de estar en este centro. Si resulta negativo, ya no se contagió, aunque se le da una vigilancia en su domicilio. Ese es contacto, ese es sospechoso, contactos de contacto, creo que son
los conceptos más importantes que se manejan en relación con esta enfermedad. Doctor, en 2 minutos que nos quedan, pregunta una televidente, fui positiva a COVID-19, me recuperé con PCR ya negativo, sin embargo he presentado algunos síntomas o se mantienen algunos síntomas como dolor de cabeza, mareo. ¿Es esto posible una secuela? Es así, deja secuela. Aquí lo hemos dicho otras veces, lo vamos a profundizar un poco más, se va a dar más información por la televisión con las secuelas de esta enfermedad, secuelas en los niños, aquí lo hemos mencionado, cardiovasculares por un estudio que se hizo en Villa Clara y después se extendió, el Centro Nacional de Genética Médica con la doctora Beatriz Marcheco y su equipo de trabajo han hecho un estudio muy completo que también iremos ofertando los resultados, pero sí deja secuelas la enfermedad, aunque tal vez yo no tuviera síntomas tanto. Y este es uno de las secuelas, el decaimiento, el malestar, que deja muchas veces. Me decía un compañero nuestro que la padeció, que tuvo la COVID, de aquí del ministerio, me decía: Durán, a partir de las 6, de las 7 de la tarde no sirvo para mucho. Realmente, y ya hace más de un mes que está de alta, ya está trabajando, pero dice: Durán, de verdad que es un agotamiento que no soy el mismo de antes. Una razón más que suficiente para seguir cuidándonos, para seguir protegiendo a nuestra familia y ser responsables con el autocuidado personal, por supuesto, es lo más importante para no llevar el virus, sobre todo allí donde hay viviendas en las que habitan también adultos mayores, donde hay niños que siempre suelen ser los más vulnerables. Y de hecho, doctor, el próximo lunes estaremos abordando este tema en profundidad, sobre todo con el impacto de la COVID-19 en los niños, en los adultos mayores, grupos vulnerables sin dudas a esta enfermedad. Gracias a usted por habernos acompañado este viernes. Lo esperamos mañana en conferencia de prensa, sábado, fin de semana. Usted sea puntual, a las 9 en punto estaremos aquí para seguir contándoles todo lo que hace Cuba por la salud de su pueblo. Muy buenos días.